tiroides, por favor. Nuevamente lo que vamos a ver con nuestros compañeros de ingesta, tanto de calcio como de fósforo, y cómo es la distribución a través de la función intestinal, cuánto se elimina a través de las heces, y también el crecimiento que hace la orina. Recuerden ustedes que la captación gastrointestinal neta de calcio siempre va a tener una reabsorción, en una relación con la reabsorción ósea. ¿Qué quiero decir? Que nosotros constantemente estamos reabsorbiendo y generando hueso en forma constante. Recuerden que los huesos se forman hasta los 18 años, ¿sí? Pero el metabolismo secundario de la paratormona es constante, ¿sí? Vamos a encontrar personas que tienen huesos mucho más sólidos. ¿Quiénes, por ejemplo? Los atletas, ¿no? Los atletas generan mayor masa ósea porque la fricción, la tensión que les dan las actividades musculares o las actividades de ejercicio tienen mayor reabsorción y mayor consolidación de la hidroxiapatita a nivel de los huesos, ¿sí? Y por ello ellos tienen huesos mucho más fuertes. Esto para decirles que el metabolismo cálcico es constante, no es estacionario, no es que llega un momento en que ya se deja, no, es constante, ¿sí? Bueno, nuevamente, siempre recordar que las glándulas paratiroideas están detrás de los lóbulos tiroideos. Esto es importante recordar, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que cualquier tratamiento que se haga a la tiroides puede afectar a las paratiroides. Y como sus compañeros mencionaron, puede ser que se destruyan 3 glándulas, pero la que queda va a hacer una hipertrofia y va a generar mayor cantidad de paratormona. Es decir, va a haber como una compensación a las otras glándulas que fallan, ¿sí? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, tanto los tumores que afectan a la tiroides como los tumores que pueden afectar a las paratiroideas pueden generar algún trastorno a nivel hormonal. Ahora, también recuerden ustedes de que esta hormona y esta glándula es independiente del hipotálamo y de la hipófisis. No tiene ningún tipo de relación. Sin embargo, recuerden que la tiroides sí tiene su mecanismo de la tiroliberina, TSH y T4 y T3. Entonces las paratiroides, por más que estén ahí, no tienen ningún tipo de estímulo a nivel cerebral. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la formación, lo que dijeron sus compañeros, como de 115 aminoácidos, que es la preproparatormona, va a sintetizarse y terminar en 84, que es la hormona activa. Y nuevamente, ¿quiénes van a estimular a la paratormona? La disminución del calcio y el aumento del fosfato. ¿Sí? Recuerden, el fosfato va a decir, el fosfato va a estar aumentando y la paratormona va a decir, ¿sabes qué? El calcio está bien, pero está elevándose el fosfato. ¿Qué hay que hacer? Hay que comenzar a eliminar más fosfato. Y eso es lo que va a ir a actuar a nivel renal. Obviamente va a tener sus otras actividades también hormonales a nivel del hueso, del riñón, etc. Pero su principal función, cuando comienza a elevarse el fosfato, es eliminar a través de los riñones el exceso de fosfato. Pero también va a tener un feedback negativo, que significa que va a haber estímulos que van a generar disminución de la secreción de paratormona, que es uno de los más principales, el aumento del calcio. ¿Sí? Recuerden que hay unas células que son receptoras de calcio que van a sensar el calcio, ¿no? Cuando el calcio está subiendo, pues obviamente va a haber una inhibición. Cuando va a aumentar la vitamina D, también va a haber una inhibición. Cuando hay un exceso de calcitriol, esto va a generar de que la paratormona también se inhiba. ¿Por qué? Porque si se sigue produciendo, va a estimular más vitamina D y esto va a generar mayor resolución de calcio y un montón de cosas más. Y obviamente la disminución del fosfato también va a generar un estímulo. ¿Para qué? Para que se reabsorba mayor cantidad de fosfato a través de la vitamina D, que va a estimular el intestino. Nuevamente, el receptor de calcio que está a nivel de las glándulas paratiroideas va a estimular los niveles de calcio y va a hacer quien ejecute la acción de estimular a la hormona paratiroidea. Y obviamente eso va a estimular para la secreción y, como sabemos, va a ir a actuar especialmente a través del hueso y del riñón. ¿Sí? Es más de lo mismo. Fíjense ustedes que el calcio ionizado es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que es biológicamente activo. Fíjense ustedes que sus índices es bastante cortito, de 1.20 a 1.35 son sus valores aproximadamente normales, ¿no? Fíjense que cuando está comenzando a aumentar el calcio iónico, pues obviamente va a haber una inhibición del aparato hormonal, no se va a secretar. Sin embargo, si el calcio ionizado comienza a descender,
obviamente va a estimular mucho más a la hormona al aparato hormonal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ejecute su acción y evite de que el calcio, más de lo que comentaron nuestros amigos, nuevamente, ¿no? Se secreta el aparato hormona y sabemos que va a actuar a nivel renal y a nivel óseo. ¿Sí? A nivel renal, ¿qué es lo que va a generar? Directamente formación de calcio, mayor reabsorción de calcio y eliminación de fosfato. ¿Sí? Obviamente, al aumentar el calcio va a tratar de generar que el calcio comience a aumentar, se va a generar, como ustedes recordarán, en el primer diagrama que presentaron sus compañeros, el calcio ionizado por un lado y el calcio que va a estar unido a aminoácidos, ¿sí? Y a proteínas. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar un metabolismo adecuado. Si eso no ejecuta, van a haber tareas un poquito más tardías que va a realizar, que es estimular a la vitamina D3, que es el calcitriol, para que comience a reabsorber más cantidad de calcio. Pero recuerden que también la acción del calcitriol a nivel gastrointestinal va a estar de acuerdo a la dieta del paciente. Si el paciente no come, está en NPO, no tiene una buena ingesta, no va a absorber tampoco grandes cantidades de calcio ni de fósforo. ¿Sí? Entonces eso sí va a ser dependiente de la ingesta del paciente. Sin embargo, a nivel renal, como el metabolismo óseo es constante, pues obviamente va a generar que se reabsorban mayores cantidades de calcio. Eso sí va a poder hacer para aumentar la concentración sanguínea, ¿no? Ya habíamos dicho que la vitamina D, ya sea a través de la luz ultravioleta o a través de lo que viene a ser la ingesta de la provitamina D, que va a llegar hacia el hígado para convertirse en 5-hidroxicalciferol y posteriormente a nivel renal estimulado por la aparato hormonal se va a convertir en ¿qué? En 1,25-hidroxicalciferol o también conocida como calcitriol. Su función más importante, absorción de calcio a nivel gastrointestinal y también de fósforo. Y acá es lo que nos llama, que un poquito vamos a profundizar de lo que hablábamos en la anterior hora, que es a nivel óseo a través de unos receptores que se llama RANKL, que están en los osteoblastos. La aparato hormonal va a ir a estimular para la formación de los osteoclastos maduros. ¿Sí? Porque recuerden ustedes que estos osteoclastos son los que van a generar ¿qué cosa? La reabsorción ósea. ¿Sí? Van a activarse y van a liberar estas como cepillos que tienen, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, y a nivel del hueso van a comenzar a liberar un sinfín de enzimas que son tipo degradantes de los cristales de hidroxiapatita. ¿Sí? Y al liberar estas sustancias, obviamente el hueso se va a reblandecer y se van a comenzar a reabsorberse ¿qué cosa? Calcio y fósforo. ¿Sí? Y eso va a hacer que los niveles de calcio nuevamente se restablezcan en el organismo. Pero acá también tiene que haber un stop, porque si la aparato hormona se secreta en forma continua, va a estimular mucho a quienes, a los osteoclastos. Entonces, si no hay un freno, ¿qué es lo que va a pasar? Osteoporosis, quistes, es decir, el hueso se va a comenzar a reabsorber en mayor cantidad, la matriz ósea se va a comenzar a perder. ¿Y qué va a pasar con esos huesitos? Se van a volver frágiles, ¿sí? Porque ya no tienen calcio. ¿Y qué es lo que pasa cuando un hueso se vuelve frágil o se llena de quistes? Fracturas. ¿Cómo se llaman esas fracturas? Fracturas patológicas. Cuando no hay ningún estímulo o el estímulo es muy débil para generar fracturas. ¿Sí? Entonces, para frenar toda esta acción de los osteoclastos, se no van a estimular nuevamente a través de la aparato hormonal o de la, ¿cuál era el otro que generaba su contrapuesta de la aparato hormonal? La calcitonina. Va a estimular aquí a los osteoclastos. ¿Para qué? Para que nuevamente depositen material óseo a nivel de donde se ha hecho la reabsorción. ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Nuevamente, no le damos mucha importancia al calcio, pero vemos cuáles son las funciones que tiene. A nivel extracelular, acoplamiento de excitación y contracción del miocardio y de otros músculos. Es decir, el corazoncito trabaja también gracias en base al calcio. ¿Sí? Transmisión sináptica y otras funciones del sistema nervioso. Recuerden ustedes, para que se libere, por ejemplo, cada tipo de enzima, etcétera, ¿quién es el que tiene que entrar para mediar eso? El calcio. ¿Sí? Para que se produzca la sinapsis.
¿Eso qué quiere decir? Que tanto aumentos del calcio como disminución del calcio pueden afectar a la parte neuromuscular o neuronal. También obviamente a la parte miocardial. ¿Sí? Recuerden, este es el famoso potencial de acción. Ustedes en psicología seguro que lo saben de memoria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son y cómo se contraen, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo el calcio comienza a generar que se genere el potencial de acción. Es un estabilizador de membrana. ¿Sí? Por eso en los pacientes que tienen hiperpotasemia por encima de 7, 8, 9, ¿qué le decimos a la enfermera? Que le pase gluconato de calcio. La primera medida. Si ustedes ven un AGA, ven un potasio que está en 7, 8, ¿qué le van a decir a la enfermera? Pase el gluconato de calcio. 2 ampollitas diluidas en 100 y le pasa en unos 30 minutos. No se pasa rápido el calcio porque tu paciente va a vomitar de acá hasta la pared, ¿sí? Porque genera mucha hemesis. No, de verdad, ya me ha pasado varias veces. El calcio siempre despacito lento, ¿ya? Necesitamos el calcio como estabilizador de membrana, porque recuerden que la hipercalemia genera cortamiento del QT y genera arritmias supraventriculares. Y entonces por eso le damos el calcio para evitar que el potasio genere mucha excitabilidad del miocardio. ¿Sí? Agregación plaquetaria, también dentro de lo que viene a ser la cascada de coagulación y todo lo que viene a ser la coagulación en sí, también el calcio participa en forma importante para la formación de protrombina en trombina. Si no habría esto, pues habría alteración de los mecanismos de coagulación. Lo mismo del acoplamiento de las plaquetas para formar los coágulos, ¿no? Secreción de hormonas y otros reguladores por exocitosis, como les mostraba en esta diapositiva anterior. Fíjense ustedes que el calcio participa no solamente en la secreción de paratormona, sino que también secreta a nivel de otras hormonas la liberación de las vesículas a nivel de la membrana. Entonces, si no había calcio, si habría un exceso de esos, pues obviamente va a generar muchos trastornos a este nivel. Entonces, a veces nos olvidamos del calcio, como les digo, y generamos que no nos interese un poquito. Pero como ven, también tiene muchas funciones a nivel intracelular. Ya lo habíamos visto en la parte de introducción de varias hormonas que sirve como un segundo mensajero intracelular. Y obviamente esto facilita la acción hormonal y de otras enzimas. Nuevamente contractilidad muscular, motilidad celular y difusión de membranas y secreción de sustancias. Entonces vean que si el calcio falta o excede, va a generar muchas manifestaciones en nuestros pacientes. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos de la distribución que habían comentado sus compañeros. No vamos a hablar en esto. Algunos valores que se tienen, es obviamente el calcio sérico total de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Si hablamos de milimoles, de 1,1 a 2,6. Siempre les pongo lo de milimoles porque hay algunos laboratorios que ponen estos valores, ¿no? Dependiendo de la máquina que usan para justamente analizar estos calcio ionizado de 4,4 5,2, pero el AGA lo que nos da a nosotros es en milimoles, de 1,1 a 1,3. Entonces ya saben ustedes, ahora que van a ver historias clínicas y vean un AGA y vean el calcio que está bajito, le dicen al asistente: no doctor, mire, su calcio del paciente está en 0,8, está en 3,7, está en 1. ¿Para qué? Para que le puedan dar calcio y proteínas, calcio complejo y calcio intracelular, bueno, en esos valores. Muchas veces van a ustedes leer de que el calcio se corrige con la albúmina, ¿no? Y aproximadamente se corrige 0,8 por cada gramo de déficit de albúmina que hay en nuestros pacientes. ¿Eso por qué? Porque este calcio no de proteínas está libre. Entonces, para tener una mayor conceptualización de cuánto tiene el paciente y no darle calcio por gusto, hay que corregirlo con la albúmina. Muy bien, hiperparatiroidismo. ¿Qué entendemos por hiperparatiroidismo? Aumento del aparato hormonal. Si hay aumento del aparato hormonal, ¿qué es lo que va a tener el paciente? ¿Hipercalcemia o hipocalcemia? Hipercalcemia, ¿no? Va a haber un exceso, un aumento de calcio. ¿Sí? El hiperparatiroidismo es un síndrome complejo debido a una excesiva secreción de hormona paratiroidea o paratormona a partir de estas glándulas y puede dividirse en primario, secundario y terciario. En este caso es un poquito diferente a lo que habíamos visto en tiroides.
¿Cuándo le vamos a llamar primario? Cuando la alteración netamente está en las glándulas paratiroideas. ¿Estamos ahí de acuerdo? Muy bien. Secundario a otras enfermedades sistémicas que van a estimular la formación de parato-hormona. De terciaria también a otras enfermedades sistémicas. Estas dos especialmente son enfermedades renales crónicas, ¿sí? Que a través de su fisiopatología, al disminuir la secreción de vitamina D o la formación de calcitriol, van a generar que se estimule más la formación de parato-hormona. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces esto les aclaro porque recuerden, la parato-hormona no tiene un eje hipotálamo hipofisial, no tiene. Entonces cuidado que en el examen les pregunte, mira, no es en el hipotálamo la secundaria, no. Recuerden que no tiene efecto hipotálamo hipofisial. ¿Sí? Hiperparatiroidismo, bueno, radica en las propias glándulas paratiroideas, como su nombre lo indica. Esto obviamente va a producir un exceso en la secreción y en la formación de hormonas de parato-hormona, y obviamente esto va a exacerbar las concentraciones de calcio a través de ¿qué? De una mayor absorción cálcica y una mayor absorción de calcio a nivel de los intestinos, y obviamente a una mayor reabsorción de calcio de todo eso, ¿sí? Entonces es muy fácil determinar que el aumento de parato-hormona va a generar un exceso de calcio. Y en algunos momentos el fósforo va a estar igual o va a estar un poco disminuido. ¿Por qué? Porque se va a estimular mucho su secreción a nivel renal. Prevalencia, digo 3 en 100 por 1000 habitantes. Mayores de 60 años es lo que habitualmente se ve. Sigue siendo el sexo femenino en el cual aparecen mucho más casos, y también se ha visto en las personas posmenopáusicas. Nosotros, con el grupo que estamos rotando, lamentablemente hemos encontrado una paciente de 28 años, ¿no? Con hiperparatiroidismo primario. 28 años y ya tiene fracturas patológicas. Ya. Entonces, imagínense que es un cuadro bastante severo, porque esta fractura patológica a la paciente le ha causado postración, ¿no? Una paciente de 28 años ya no se mueve. Muy bien, ¿cuál es la principal causa de hiperparatiroidismo primario? Adenomas solitarios, ¿sí? Recuerden ustedes que tenemos 4 glándulas paratiroides. Basta que solamente una glandulita comience a crecer por un adenoma para que se vuelva hiperfuncional. ¿Sí? Imagínense que nuestra paciente que hemos visto ahora tenía en un momento en el laboratorio más de 2000 de parato-hormona. Fíjense la gran estimulación que tenía esa parato-hormona a nivel del organismo de la paciente. Su calcio iónico, ¿cuánto estaba? ¿Recuerdan? Estaba mayor a 2.1 milimoles. Lo normal es ¿hasta cuánto? Hasta 1.3. Su calcio estaba por encima de 2.1 milimoles, el calcio iónico. Y el calcio total también estaba aumentado. ¿Sí? Su fósforo estaba en 2.0, que era un fosfato que no disminuye. Entonces, fíjense que este calcio, el calcio total, el calcio iónico está bastante aumentado. ¿Por qué? Porque un adenoma en la parato-hormona. ¿Qué es lo que resultaba llamativo de esta paciente? Que hace unos años le habían hecho retiro de las glándulas paratiroideas, no de la tiroides, sino de las glándulas paratiroideas, y le habían dejado una, y esa una nuevamente ha generado un adenoma y se volvió hipersecretante. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean, el nódulo o el adenoma solitario puede presentarse en cualquiera de ellas. ¿Sí? Y esto va a estimular mucho más la formación de parato. Otra causa es la hiperplasia de las mismas glándulas, adenomas múltiples y el carcinoma. ¿Sí? Entonces, mayormente es una alteración propia de cada glándula. Basta una sola para que genere. Características clínicas, bueno, los tumores benignos es lo más frecuente, y también están relacionadas a las neoplasias endocrinas múltiples, especialmente la tipo 2A. La sintomatología, obviamente, si hay aumento del calcio, ¿qué va a haber? ¿Inhibición o excitación? ¿Qué había dicho su compañero que va a haber? ¿Inhibición o excitación? Si hay hipercalcemia, inhibe
Bien. Si hay hipocalcemia, va a haber gracias. Muy bien, a nivel sistémico, debilidad, fatiga, pérdida de peso, anemia, anorexia, prurito y calcificaciones ectópicas. Y comienzan a generarse unas calcificaciones subcutáneas, que es lo que también llama la atención a los pacientes. No, pues mira, esta cosita está dura, ¿no? Un nodulito muy duro. Si tú lo tocas, es módulo. Cualquier módulo, tú lo mandas a ecografía y la ecografía te dice nódulo calcificado. Entonces ya sabes qué está pasando, ¿no? A nivel neuropsiquiátrico, neuromuscular, depresión, pobre concentración, deficiencias de la memoria, neuropatía, motora o sensorial periférica y debilidad muscular. Fíjense ustedes que son manifestaciones inespecíficas. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes te vienen porque no quieren comer, porque tienen un poquito de anemia o porque están bajando de peso? Pensaríamos en un hiperparatiroidismo un poco alejado, ¿no? Pensaríamos en otras cosas, gastrointestinal, psiquiátrica y todo lo demás, ¿no? Pero para que ustedes vean que sus manifestaciones son bastante generales, no son específicas, pero sí que debemos que tener en cuenta algunos signos que sí pueden presentar los pacientes. Nivel ocular, queratopatía, cardíaca y acortado e hipertensión arterial. A nivel renal, acá ponen piedras, pero es litiasis. Recuerden que hay mayor reabsorción ósea de calcio, mayor reabsorción renal de calcio, y el calcio va a comenzar a aumentar en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que a nivel del glomérulo van a comenzar a llegar mayor cantidad de calcio. ¿Sí? Va a filtrarse este calcio, va a llegar a los túbulos, y ahí ¿qué va a pasar? Va a comenzar a eliminarse a través de la orina, y como hay una gran cantidad de calcio, no se va a poder reabsorber al total. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la orina? Va a haber mucho calcio. ¿Sí? Este calcio va, como quien dice, congestionar la excreción de este calcio, y van a comenzar a juntarse, a precipitarse los cristales de calcio. ¿En qué van a formar? Los famosos cálculos renales o la litiasis renal de características cálcicas. ¿Sí? Y esto obviamente en el riñón de nuestra pacientita va a generar que pueda producir obstrucciones y puedan producir hidronefrosis y todo lo que viene a ser la sintomatología de los descensos de calcio. Entonces, lo más probable es que nosotros, cuando hagamos examen de orina a estos pacientes, nos salga cristales de calcio aumentados. ¿Sí? Y cuando ustedes tengan un examen de orina que diga cristales de calcio aumentados, tienen que hacer un estudio de descartar litiasis renal calcio. Para irme a otro ladito, ¿cuáles son otros cálculos que se forman? De urea, fosfato, colesterol, mixtos. Esos son los que más hay, ¿no? ¿Por qué son más importantes los del calcio? Porque los otros con litotripsia los puedo tratar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el de colesterol le puedo hacer litotripsia, se disuelve, pero los de calcio son muy sólidos. Muchas veces no responden a la litotripsia. Entonces son pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque son como créditos mucho más sólidos. Poliuria, acidosis metabólica, defectos de concentración, nefrocalcinosis. Esquelético, osteopenia obviamente, fracturas patológicas, tumores pardos, que ya los vamos a ver más adelante, dolor en huesos, hemostalgia, gotas, pseudogota y otros más. A nivel gastrointestinal, enfermedad de úlcera péptica, pancreatitis, recuerden que hay pancreatitis menos comunes que la que genera granito biliares, que pueden ser por alcohol, hipertriglicemia y también por hipercalcemia. Estreñimiento, náuseas y vómitos. Entonces, fíjense que muchos pacientes comienzan a consultar porque tienen mucho dolor óseo. Tengo dolor óseo, estoy con guantes y sigo teniendo bastante dolor. ¿Eso se debe a qué? A la descalcificación que están teniendo los pacientes. Vean cómo se está perdiendo la mineralización adecuada en distintas zonas, desde las manos y todo lo demás. Estos se llaman osteitis, quistes, y pueden llegar hasta los tumores pardos por hiperparatiroidismo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no lo sospechamos, mayormente no les pedimos radiografías. ¿Sí? Un poco que las radiografías se han quedado
en el olvido, porque ya con ecografía, tomografía, resonancia y todo lo demás, ya no se usan, ¿sí? Pero recuerden ustedes que nos ayuda mucho cuando tratamos de evaluar cuestiones cálcicas, ¿sí? Nefrocalcinosis. Fíjense cómo se deposita el calcio a nivel de los riñones. Esto es una radiografía, recuerden, ¿sí? Entonces, en una radiografía simple de abdomen, fíjense cómo el hueso obviamente se ve porque está lleno de calcio, pero fíjense cómo los depósitos de calcio a nivel de los riñones también se evidencian. En la ecografía, ¿qué es lo que vemos? Lo mismo, ¿no? Un riñón ya bilobulado, un multilobulado, con múltiples calcificaciones en su interior. A esto puede llegar porque el exceso de calcio que está filtrando el riñón es muy excesivo, ¿sí? No puede reabsorber todo y estos cristales comienzan a unir. Y la tomografía, pues obviamente no es con contraste, pero fíjense cómo se intensifican los cálculos, ¿sí? Ese es el mismo resultado. Entonces, es complicado cuando hay tanto depósito de calcio a nivel luminal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, en la clínica del paciente podemos llegar a hacer una densitometría ósea. Eso nos va a decir cuánto de calcificación tiene el hueso. Me va a decir si está en osteopenia, que es una disminución, o me va a decir si está en osteoporosis, ¿sí? Y obviamente ahí la densidad ósea pues está totalmente disminuida. En el laboratorio vamos a medir la paratormona, vamos a medir el calcio, vamos a medir el fósforo. Y la gamografía ósea para evidenciar obviamente la captación de algún tipo de adenoma o de tumor a nivel de las glándulas paratiroideas. Miren acá cómo capta, ¿ves? No debería captar y sí capta, ¿no? Y cuando hacen una intervención quirúrgica encuentran esas pequeñas adenomas a nivel de las glándulas paratiroideas. Muy bien, el secundario, ¿sí? Hiperparatiroidismo secundario. El mecanismo está relacionado con cambios adaptativos de las glándulas paratiroideas en hipocalcemias producidas por otras enfermedades. Doctor, ¿pero cómo? Si estamos hablando de hiperparatiroidismo, ¿por qué va a decir que hay una hipocalcemia? Al contrario, en el hiperparatiroidismo hay una hipercalcemia. Pero acá lo que se trata de decir este párrafo es de que la estimulación va a ser, por ejemplo, en un paciente renal crónico, ¿qué es lo que pasa? El paciente renal crónico comienza a perder las capacidades renales, que es formar orina, y obviamente cuando el riñón ya no funciona, habíamos mencionado en la anterior clase, que va a perder la capacidad de secretar eritropoyetina, ¿sí? Y obviamente, si es que ha perdido la función de eritropoyetina, también va a perder las otras funciones endócrinas. Entre las endócrinas, ¿cuál está? La formación de vitamina D3 activa, ¿sí? Entonces, la disminución de calcitriol, ¿qué es lo que va a estimular? Aumento de la secreción de paratormona, ¿sí? ¿Estamos? Entonces la paratormona se va a comenzar a secretar en más cantidad, porque hay un estímulo que le está diciendo, ¿sabes qué? Oye, mira, no hay vitamina D, genera más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a producir en un momento? Hipercalcemia. Y eso es muy frecuente en los pacientes renales en estadio 5, es decir, los pacientes que hacen hemodiálisis. En todos, no en todos, pero sí un porcentaje que puede ser el 10 al 20% en los pacientes renales, ¿sí? Entonces, por eso, ustedes van a ver que los nefrólogos, a los pacientes que dializan, ¿qué le dan? Le dan su antihipertensivo, porque mayormente como hacen congestión, aumenta el volumen extracelular, aumenta la presión arterial. Como no los puedes dializar diario, ¿sí? Les tienes que dar antihipertensivos. 1, 2, también le dan eritropoyetina. 3 veces a la semana el paciente renal que dializa va a hacerse poner eritropoyetina, porque si no le pones eritropoyetina hace anemia, ¿no? Y también que le dan calcio o calcitriol, ¿sí? Eso es lo que hace el combo de un paciente renal en hemodiálisis, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente tratar de que no llegue a un hipoparatiroidismo secundario. Muy bien, los pacientes con hipotiroidismo secundario pueden experimentar dolores óseos, calcificaciones ectópicas y prurito, ¿sí? Recuerden ustedes que al
haber mayor estimulación del aparato hormona, va a haber mayor destrucción de las trabéculas. Miren ustedes, de los huesitos largos, los huesitos pequeños, como también se puede formar a nivel de la calota craneana, en este caso la parte frontal. Fíjense acá en el campo cómo se está generando esos quistes. Esta paciente se apoya y ¿qué va a pasar con su hueso? La fractura, ¿no? Generalmente este fenómeno se acompaña de una fibrosis de la médula ósea a través de una disminución de la formación de elementos formes de la sangre. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes lo que explicaba su compañero al principio, donde se forma la médula ósea a nivel de las trabéculas. ¿Sí? ¿Recuerdan con lo que pusieron? Ahora, si no hay trabéculas, no va a haber médula ósea. ¿Qué es lo que va a generar en el paciente eso? Profundización de la anemia. Por más que tú le des eritropoyetina, la eritropoyetina ya no va a encontrar médula ósea a donde va a estimular. Por consiguiente, el paciente va a profundizar va a haber osteomatasia, con déficit de calcio y de magnesio, fibrosa quística por exposición excesiva de la aparato. Y cuando hablamos de un hiperparatiroidismo terciario, ¿sí? Hablamos cuando ya se pierde la autorregulación a nivel de las glándulas de las paratormonas, ¿sí? Eso hace de que ya no respondan a ningún tipo de estímulo. Mayormente son los pacientes renales crónicos que han hecho hiperparatiroidismo secundario que llegan a este nivel. Se pierde la autorregulación, es decir, se vuelven independientes y secretan la cantidad que quieren de aparato hormonal. ¿Cuál es el tratamiento? Paratiroidectomía completa. ¿Sí? Eso es lo más delgado. ¿Sí? Entonces eso siempre tener en cuenta. ¿Sí? Obviamente los que tienen hiperparatiroidismo terciario ya comienzan a generar calcificación. Fíjense, es la aorta que está totalmente calcificada. ¿Sí? Porque acá ya hay calcificación, se genera la calcificación de diferentes sistemas, especialmente a nivel cardiovascular. Ojo, cuidado que mañana me diga el doctor, he visto un paciente que tiene hiperparatiroidismo. ¿Por qué? Porque vi una radiografía de tórax y tenía calcificación de la aorta. No, no necesariamente. La calcificación de la aorta también se debe por otros mecanismos, ¿sí? No necesariamente hiperparatiroidismo. Entonces, el hipoparatiroidismo es lo contrario, ¿no? Viene a ser un grupo de enfermedades que van a producir la disminución en la secreción y la formación del aparato hormonal. Si no hay aparato hormonal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber hipo o hipercalcemia? Hipocalcemia. Muy bien. Cuando la alteración radica en una resistencia a los órganos periféricos, se llama pseudo hipoparatiroidismo. ¿Sí? En ese sentido, en que se secreta aparato hormonal, pero no hay una respuesta a nivel óseo ni a nivel renal. A eso le llamamos pseudo hipoparatiroidismo. ¿Sí? Causas, complicación de cirugía de las tiroides. Obviamente, si a mi paciente le sacan todas las tiroides y se olvidaron de dejar una paratiroides o dos, ¿qué va a pasar? El paciente se va a volver un paciente hipoparatiroidismo, porque no va a tener efectos. ¿Cuál es el problema? Cuando sacan la tiroides, yo a mi paciente le puedo dar T4, ¿no? Porque ya no va a secretar T4, pero a nivel de las paratormonas yo no le puedo dar paratormonas, ¿no? ¿Qué es lo que le tengo que dar? Calcio, vitamina D y un poco de fosfato, ¿no? Para que no la salga. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces es lo malo de las paratiroides. Destrucción autoinmune, lesiones autoinmunes o enfermedades autoinmunes que van directamente a destruir las glándulas. Hidroinsuficiencia por endocrina autoinmune, de tipo 1, secundaria resistencia al magnesio, pero esto es reversible cuando se terapia posterior a la periodo 131, por ejemplo, los nódulos tiroideos interfuncionales de una enfermedad de Graves. Todas estas son causas menos frecuentes. A nivel de las manifestaciones clínicas que vamos a tener, sistémico, confusión, debilidad, cambio de comportamiento. Neuromuscular, parestesias. Ojo con las parestesias, porque muchos pacientes vienen y dicen, doctor, tengo parestesias. Cuando nos dicen parestesias, ¿qué nos viene lo primero a la mente? Muy bien, dentro de lo neurológico, el metabólico. ¿Es diabético? No soy diabético. No es diabético. Otra causa de parestesias, ¿qué examen le piden si tiene parestesias y no sé qué es lo que tiene o tiene muchos calambres? ¿Qué examen le piden? Un electromiograma. ¿Sí? El electromiograma para determinar si hay ninguna alteración a nivel
sensitiva, periférica o medular, ¿no? Y con eso yo voy discriminando cuál. Cuando todo eso me sale negativo, ¿a quién voy a buscar? Al sodio y al potasio, porque el sodio y el potasio también causan alteraciones neuromusculares, ¿sí? Y al último, ¿a quién vamos a buscar? Al calcio, ¿no? Porque nadie se acuerda del calcio. Pero también el calcio genera alteraciones a nivel neuromuscular. Convulsiones, espasmos carpopedales, como se mencionaron, el famoso signo de Chebosek y de Rousseau, que ahora lo vamos a ver, depresión, calambres musculares, parkinsonismo, irritabilidad a nivel cardíaco, sí, en la hipercalcemia había QT corto, en el hipoparatidismo hay QT prolongado, cambios de DCT y insuficiencia cardíaca. Dental, hipoplasia y respiratorio de la lengua espalda, broncoespasmo, eso ya hay situaciones mucho más. Entonces el paciente comienza a quejarse de qué? De calambres o de espasmos musculares, cómo se pone, o simplemente viene la parálisis capo-pedal, ¿no? Y esos son los famosos signos de Chebosek y de Rousseau. Incluso al paciente le comenzamos a hacer percusión a nivel italiano, comienza a generar espasmos. Y el de Chebosek le ponemos el manguito del tensiómetro, lo insuflamos hasta 140, 160 más o menos, lo dejamos 3-5 minutos y automáticamente el paciente va a comenzar a hacer su manito de esta manera. ¿Sí? Esos son signos de hipocalcemia. Pensamos en hipoparatidiemia, ¿no? Convulsiones en niños que se puede presentar. Diagnóstico, obviamente, exploración física, análisis, ver las posibles causas y comenzar a dosar calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, alúmina y paratormona. En la primaria, pues obviamente vamos a tener un déficit de paratormona y de calcio, obviamente, y el fósforo, como no hay paratormona que lo elimine, el fósforo comenzará a aumentar. En el secundario, pues obviamente es lo que pasa en todos los pacientes renales crónicos que tienen este tipo de incidencia, calcio, fósforo y paratormona. En el pseudo hipoparatiroidismo, recuerden que va a haber una alteración en la recepción o en los receptores periféricos, entonces creo que va a haber función de calcio y fósforo, pero la paratormona va a estar aumentada, porque el problema no está en las glándulas, el problema está a nivel de los receptores. ¿Sí? Una ecografía, o una densitometría ósea también para evaluar cuáles son, gamografía para evaluar algún tumor. Sí, muy bien. Creo que eso es todo. Bueno, eso no. Bueno, eso es para la próxima clase. Muy bien, muchas gracias.